nos congratulamos de tener a un personajazo de la crónica deportiva y hablando de nuestros vecinos, Diamantes de Arizona. Una voz inconfundible, con más de 35 años en el medio y llevándonos las emociones del béisbol de las grandes ligas. Saludamos con mucho gusto, con mucho agrado de tenerlo aquí en AGP a nuestro gran amigo Oscar, el Buki Soria, caballón, campeón, ¿cómo estás? Compañeros, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Bien, todo bien. Bendito Dios por aquí, esperando otra jornada beisbolera hoy que enfrentan a Mets de Nueva York, que están en serie contra Mets, los Diamondbacks. Sí, veíamos el juego anoche, tremendo final ahí con esa jugada de la repetición, que la verdad, no porque estés tú ahí, pero yo sí la vi ahí, pero bueno, allá en Nueva York dicen otra cosa, pero bueno, buen partido por una sola carrera, Diamantes por ahí han tenido algunos juegos en casa, Oscar, que se les ha ido por una carrera, grandes juegos, un gran equipo que se espera mucho de ellos esta temporada, Oscar. Sí, es una campaña de altas expectativas, de acuerdo a lo que ha acontecido en los últimos años, el proceder de la directiva, el crecimiento de algunos jugadores muy importantes, sobre todo Corbin Carroll y Ketel Marte, pues hace ver este 2025 como una posibilidad de llegar lejos los Diamondbacks. 2024 se quedaron a nada, a un juego, perdieron por dominio contra Bravos y contra Mets, y entonces, a pesar de tener el mismo récord, no pudieron ir a playoff por este dominio, algo pues de alguna manera reciente en ligas mayores, este sistema de competencia que se tiene. Bueno, el punto es que están definitivamente con esperanzas de llegar lejos, y la gran mayoría de los encuentros, diría arriba del 90%, han estado así como el de ayer. Ayer perdieron 5-4, muchos juegos de una, de dos carreras, de extra innings. Una semana tuvieron 3 juegos de extra innings. Bueno, total que han estado dando espectáculo sobre todo. Eso es lo importante. Esta vez nos acompañan dos grandes amigos periodistas, pioneros también de este gran proyecto de AGP, como lo son Marco y Ángel Domínguez, así que te dejamos en buenas manos. Adelante, Marco. Nos da mucho gusto escuchar tu voz, Oscar. Nos remonta a grandes encuentros, y esa voz beisbolera que identificamos tanto, y que eres pues de esas voces mexicanas que han aparecido en grandes ligas para establecerse, porque no solo se establecen los peloteros, sino que también ustedes son gente de grandes ligas. Dinos, en tu experiencia, ¿qué es ser un cronista de grandes ligas, trabajar para una organización de grandes ligas? Es un sueño hecho realidad, es algo fabuloso. Lo que se imagina uno lo es decir, un mundo de ligas mayores con muchas bendiciones, pero claro, al mismo tiempo es un mundo muy exigente, es un terreno donde evidentemente pues estás expuesto, te están escuchando, te estás siguiendo, cada detalle lo tienes que cubrir de la mejor manera posible. Aquí, claro, Marco también diría, es que eso lo tienes que hacer en todos lados, eso no debes de subestimar ningún terreno, pero siempre te pone el hecho de tener ese tipo de responsabilidades. Yo diría que incluso he sentido hasta mayor responsabilidad en transmisiones en territorio mexicano que han sido internacionales, pero digamos, pues entra uno en un terreno donde creo que se siente con más confianza, con más, digamos, pues confianza básicamente de hacer las cosas de la mejor manera posible. Y aunque la presión, el nerviosismo puede aparecer en muchas ocasiones, pero ya fluye de una mejor manera para rendir de la mejor manera posible. Y has estado en momentos muy importantes y en logros también para la organización. ¿Desde cuándo con Arizona, además de tu trayectoria destacadísima allá en el terruño y en el béisbol mexicano? Pero ¿cuándo se da tu llegada a Arizona y ha habido momentos clave en los que has estado tú ahí? Sí, de hecho, me ha tocado también esa satisfacción de estar en momentos grandiosos, históricos. Acaba de darse uno hace unos cuantos días. Eugenio Suárez tuvo un juego de 4 jonrones. Eso, pues se ha dado 19 veces en la historia de ligas mayores, y hablando de más de 100 años, porque 19 casos, pero desde el siglo antepasado también, de acuerdo a lo que se reportó ese día, que Eugenio Suárez conectó 4 cuadrangulares. Entonces, pues me ha tocado la fortuna de estar en el título de Serie Mundial cuando
Pues una de las series mundiales más emocionantes, creo que no porque haya estado ahí, sino viendo justamente todo el contexto, dimensiono lo que ocurrió en aquel entonces y fue sumamente grandioso el hecho de vencer a los Yankees de Nueva York en 7 partidos y vencer a Mariano Rivera de las pocas veces que el panameño falló en el mundo de las ligas mayores. Le sacaron el partido 7, 2 carreras en la novena y Mariano, bueno, se hizo todavía, diría, más grande también cuando ingresó al Salón de la Fama en forma unánime. Y hasta la fecha sigue siendo el único beisbolista que ha ingresado en forma unánime al Salón de la Fama. Entonces, digamos que eso engrandece todavía más aquel acontecimiento cuando entre Randy Johnson y Curt Schilling, siendo los más valiosos, con Luis González pegando el batazo de hit, vencieron a Yankees de Nueva York. Pero esa satisfacción, decía, no nada más de Serie Mundial, que de hecho se repitió recientemente, que llegaron en 2023, aunque esta vez perdieron. Pero ese partido de 4 cuadrangulares de Eugenio Suárez, me tocó también aquel de 4 jonrones de J.D. Martínez en el Dodger Stadium, el juego perfecto de Randy Johnson que lanzó el 2004 en Atlanta, un juego de 20 ponches de Randy Johnson. Para alguien que está metido en el béisbol, el hecho de ser testigo, así estar de cerca de ese tipo de acontecimientos, pues es una enorme satisfacción. Grandes momentos que me ha tocado vivir, hablo de ligas mayores, béisbol mexicano de igual manera, me ha tocado grandes acontecimientos. Uno de los más importantes es un juego de 18 entradas de campeonato para un título de Serie del Caribe de México, jugando en México, de los Yaquis de Obregón. Por eso, sí, a lo mejor en el momento en el que pasa no lo dimensionas, de qué has sido testigo, de qué fuiste también parte de la historia, de la narración, en este caso del encuentro, pero sí, ya retrocediendo, recordando esos momentos, pues es sumamente satisfactorio. Y además, Oscar, lo de ustedes es acompañar la imagen. Esos grandes momentos los ve uno y los repite y los vuelve a ver a través de YouTube o de cualquier plataforma, y es la voz del cronista acompañando ese gran momento. Sí, mira, aquí estamos hablando de algo también a lo mejor que es más de esta época, ¿no? Para empezar, que se queda grabado. Qué maravilloso sería tener esos cuadrangulares en audio de Héctor Espino, las joyas de Ramón Arano, del Huevo Romo, pero poco se guardó. Hoy en día se guarda mucho. Entonces, aquí estamos hablando de un terreno que sí, a mí me fascina, porque es un auténtico trabajo de equipo. Eso, justamente. Estamos para comunicar, para presentar lo que hacen los protagonistas, las grandes figuras. Esto es de los beisbolistas en este caso, o futbolistas o boxeadores. Pero estamos en una época donde queda todo perfectamente enmarcado, digamos, como para guardarlo para el recuerdo, donde el cronista, pero yo diría mucho, mayormente incluso el camarógrafo, el director de cámaras, el que no se te vaya la toma, que si vino un cuadrangular épico, el cuadrangular. Entonces es un orgullo y te lo digo porque lo he platicado con compañeros de trabajo. Qué bien seguí la pelota, qué bien switché en pláticas, en conversaciones dentro de compañeros que pues tengo esa satisfacción también de formar parte en México. Estoy hablando en los Juegos de Liga Mexicana del Pacífico, de ese grupo de compañeros donde a lo mejor pues interactúo de una mejor manera para dimensionar y para entender de que este es un orgullo de muchos, incluso cuando el béisbol pasó a formar parte del avance tecnológico, ya ves, con las repeticiones que se llegaron a presentar. Anteriormente esto no se daba, tiene un 10, 12 años que el béisbol depende también en decisiones cerradas de la tecnología, y de hecho hace rato hablaban de la acción ayer de que formó parte importante de la novena entrada. Para el camarógrafo, imagínense, el camarógrafo que dio la toma, que influyó en el cambio del encuentro, que influyó en la decisión del partido, en quién ganó. Pues sí, ahí quedamos nosotros totalmente de acuerdo, ahí quedamos los cronistas en el momento para la historia, y queda el video, queda el audio, pero también, aunque no aparece el nombre, no se sabe exactamente quién tomó el video, pero hay mucha gente que se enorgullece de ese tipo de momentos. Así es, Oscar, y hablando de la actualidad también, estamos en la región, Ensenada, Tijuana, San Diego, Los Ángeles. Entonces entenderás aquí el fervor y la gran afición que hay por dos rivales de Arizona en una división sumamente competitiva. ¿Cómo palpas el oeste esta temporada con el muy buen inicio que han tenido no solo estos dos, sino también como rival de Arizona,
los Gigantes de San Francisco y lo que se viene en Arizona ya dentro de unos días con la llegada del, por el momento, líder de la división. Sí, de hecho, pasado mañana llegan los Dodgers de Los Ángeles, está esperándose a lo grande esta serie. Es algo que no recuerdo me haya tocado ver de este calibre, que 4 equipos tengan este tipo de récord, sobre todo 3 en estos momentos. Arizona llegó a estar jugando hace unos días 5 partidos arriba de 500, primer mes de temporada, que se hace más grande, ya estar 5 arriba de 500 en el primer mes de temporada y que estés en cuarto lugar. Sí, hace unos 3 años, me parece que fue cuando el este de la Liga Americana era mayo y todos tenían récord positivo, ligeramente arriba, pero tenían todo récord positivo. Pero aquí creo que estábamos ya esperando este tipo de temporada de los Dodgers de Los Ángeles y de que no estén tranquilos a pesar de estar resultando ese trabuco, los Dodgers de Los Ángeles, pues creo, claro, que le pone mucho sabor a lo que está aconteciendo en estos momentos. Te comento una cosa, Arizona todavía no enfrenta a un rival de división, es un tanto también curioso el tipo de calendarios que se dan a raíz de lo que se implementó recientemente de que juegan todos contra todos, a raíz de que juegan todos contra todos. Hay menos juegos dentro de la división, le quitaron partidos y pues se puede dar el tipo de calendario que hay en estos momentos para Arizona. Todavía no juegan dentro de la división. Entonces vienen choques muy interesantes, partidos sumamente atractivos como estos de los Dodgers de Los Ángeles que van a tener a partir del jueves de 4 partidos y claro que se están esperando entradones y eso pues ayuda evidentemente al espectáculo que a fin de cuentas es esta industria en la que están metidos muchísimos empresarios que están para eso también, para hacer un negocio, ¿no? Oscar, muy buenos días, te saluda Ángel Domínguez y pues desde años pasados veíamos una rotación de picheo muy importante con Gallen, Kelly, Fat, Eduardo Rodríguez, se va Jordan Montgomery, pero a la lista de lesionados, pero este año llega Corbin Burns, llega Josh Naylor. ¿Cómo has visto al equipo? ¿Qué le falta para dar el estirón definitivo y meterse ahí de lleno en la pelea con los 3 primeros? Yo creo que lo que les falta en estos momentos, en todo caso, sería salud. Están siendo golpeados por lesiones importantes, Ángel. Esa rotación de abridores, incluso te comento algo, apenas ayer, fue la primera vez que usaron un sexto abridor. Hay equipos que desde la segunda semana ya están usando a 6 abridores. Bueno, son 5. A lo largo de una campaña son 5 abridores. Que te vayas con 5 abridores toda la temporada creo que no ha pasado en mucho tiempo. Es decir, que tengas salud con los 5. Se te va a ir 1, 2, hasta 3, a veces más. Los Dodgers se les van hasta 5, 6 abridores y todavía tienen, ¿no? Para seguir produciendo, para tener piezas importantes. Entonces, apenas ayer fue el primer juego donde emplearon a un sexto abridor, a Ryan Nelson. Y no entró, en este caso, Corbin Burns, que le tocaba lanzar. No es que haya entrado a lista de lesionados, pero anda un tanto mal del hombro, inflamado. Y en este caso estamos hablando de la rotación de abridores. Pero este equipo perdió por lesión y ya por 60 días mínimo habrán de tener inactivo a AJ Polk, que es un zurdo relevista que es como uno de sus principales relevistas. Y Justin Martínez, que tira rectas hasta de 102 millas por hora, entró recientemente a la lista de lesionados. Entonces, están en estos momentos en un interesante reto del bullpen. Tuvieron fuera a Ketel Marte, que es de las principales bujías a la ofensiva también en este plantel. A veces no vemos quizás el punto tan importante en un pelotero con todas las herramientas del mundo que se dice de las 5 herramientas o el picheo, velocistas. Quizás vemos como si la salud fuera automática, que vas a tener ese plantel de principio a fin y a lo largo de una temporada se presentan retos y hay equipos que se descarrilan por la cuestión de la salud. Entonces, yo diría, lo que le falta en estos momentos es la salud a los Diamondbacks de Arizona, básicamente por Justin Martínez y por AJ Polk, piezas importantísimas en ese bullpen y justamente recientemente han perdido partidos cerrados como el de ayer de una carrera de diferencia donde más se nota quizás que te hizo falta un relevista. La verdad, Ángel, se ve muy completo este plantel. Está con las piezas, las herramientas suficientes para poder llegar lejos y tienen cierta profundidad. Han podido suplir algunas lesiones, pero siempre a lo largo de la campaña, qué mejor que tengas a sus mejores 25 elementos ahí en el roster.
Muy bien, sales de México, de los Naranjeros, donde continúas, de una tierra beisbolera donde pues el equipo viene arraigado, pero desde tu llegada a Arizona, ¿cómo se vive el béisbol allá y qué tanto se involucra la comunidad latina? Bueno, eso es muchísima, incluso diría, la conexión que se hizo fue para mí muy benéfica, Ángel, el hecho desde que desde un inicio Diamondbacks Arizona se quiso retratar, se quiso ver como el nuevo equipo de Sonora, hasta emplearon ese eslogan en aquella ocasión. Fueron a jugar varias veces partidos de pretemporada a territorio mexicano en esa época donde veías muy pocos partidos fuera de Estados Unidos y Canadá, incluso de pretemporada de ligas mayores. Entonces, para un servidor fue muy benéfico y Diamondbacks obviamente entendía justo que la geografía tenía que aprovecharla como lo aprovecha Padres, como lo aprovecha Dodgers, con esa cercanía que tienen con la afición de Baja California. Incluso yo te diría, hay mucho mexicalense, también mucho baja californiano que asiste a juegos de Diamondbacks Arizona, esa comodidad. Entiendo que era mucho más cerca de San Diego, pero es oportunidad también de ver juegos en Phoenix. Por eso entiende perfectamente un equipo, todos los clubes de ligas mayores. Hace poco veía el dato, hay 23 clubes actualmente, de los 30, 23 clubes que están haciendo juegos en español. Incluso la mitad, diría, de todos ligas mayores hacen los 162 partidos. Muchos nada más en casa, otros ciertos encuentros. Se entiende perfectamente esa enorme influencia que se debe de tener sobre la afición hispana, pero en el caso de los Diamondbacks Arizona me parece que desde un inicio lo entendieron mayormente por la geografía y la plaza tan beisbolera, el estado tan beisbolero o los estados tan beisboleros tan cercanos a ellos que se encuentran, y por eso pues te diría que hay partido a partido se nota esa presencia de aficionados mexicanos, porque incluso han hecho el Día de la Herencia Mexicana y con presencia de la Liga Mexicana del Pacífico. Se invita a que lleven sus jerseys de los equipos de la Liga Mexicana del Pacífico y ves un buen desfile de aficionados portando su jersey o su gorra de su equipo mexicano. No, la verdad que sí lo vemos noche a noche ahí en el estadio de los Diamantes, una gran fiesta, pues parece, o sí, latina, mexicana, grandes juegos que presentan el equipo de los Diamantes, Oscar. Y ahora con la cuestión de la ciudad de Tijuana, que con la llegada de Tirso Ornelas, aunque se tomó su tacita de café ahí, poniendo a Tijuana como la ciudad con más peloteros mexicanos que ha exportado a Estados Unidos, pues también en la cuestión de la crónica, Oscar, uno ve a las grandes voces, ¿verdad? Nacidas ahí, don Mario Tomás, Gustavo López Moreno, Eduardo Ortega, y indagando ahí el registro civil. Pero resulta que yo crecí pensando que lo del Buki era por sonorense, pero parece ser que el Buki no, el Buki vio la luz primera en otra ciudad que por algo, repito, pues es también gran exportadora de grandes voces como la tuya. Bueno, yo nací en Tijuana, sí, incluso yo fui fan en la niñez de los Potros, Los Potros de Tijuana era mi equipo, aquel de Tim Leary, ese lo seguí de cerca, lo seguía, no partido a partido porque no se tenía la facilidad en aquel entonces de seguir cada juego en la radio, pero hacía todo lo posible por estar al tanto de lo que pasaba en aquel entonces, incluso desde inicios de los 80s, aquellos arreglos que hicieron los Potros con los Rojos de Cincinnati también para llevar a peloteros, entre ellos Gary Riddles, que sería una pieza importante de los Rojos de Cincinnati. Sí, yo nací en Tijuana, mi padre trabajó ahí en Tijuana en la década de los 60, yo nací en el 70, pero se fueron a Sonora mis padres en inicios del 71, entonces no conocí Tijuana hasta mucho tiempo después, pero como que así somos, ¿no? Mucho de las raíces, de donde somos, se te queda marcado ese cariño que sientes que tienes por tu tierra, y me pasó a mí, a pesar de que no conocía Tijuana, era muy fan de los Potros de Tijuana. Fíjate, y después ya vino lo del Buki porque pues Sonora te adoptó. Estamos al revés, yo nací allá y acá me crié. La verdad que interesante la historia. Pues ahora ya, como dijera don Leonardo Yáñez el Nano, compositor del corrido del Moro de Cumpas, ya sé quién ganó, ¿verdad? Perdió el Moro y ganó el Zaino. Adelante, Marco. Sí, fíjate, no sabía ese dato, Oscar, que eres aquí paisano de nacimiento, baja californiano. El estar ahí escuchándote todos los días nos remonta también a Naranjeros de Hermosillo, esta gran organización de Liga Mexicana
del Pacífico, que es otro gran pasaje, y sobre todo el conocer eso que mencionabas desde muy chico, desde muy joven, tener claro. Creo que la gente que logra un éxito en la vida tiene claro hacia dónde va, y en tu caso fue prácticamente precoz y prematura tu trayectoria. Bueno, los 18 años empecé, lo he mencionado mucho esto, que conste, hay quienes batallan mucho, escuchamos las historias de éxito, de lo difícil que fue el inicio sobre todo, definitivamente de eso estoy consciente, el inicio es clave porque te puedes ir por otro lado cuando existe esa frustración de que se te pusieron muchas barreras en el camino y por lo que tú quieras cambiaste de rumbo. En mi caso, yo tuve muchísima fortuna, siempre lo he mencionado, cuando toqué las puertas para entrar en los medios de comunicación, estaba un señor que fue sonorense, falleció en 2003, don Carlos Andrés Vázquez Castro, Mr. Curbón Diametro, pero que entiendo que también hizo carrera en Mexicali, en Baja California. Don Carlos, un tipazo, un gran cronista, pero un tremendo ser humano. Entonces, me parece que tuve esa fortuna en el inicio, a los 18 años, y luego a los 21 fue cuando se abre la oportunidad en Telemax, en la televisora de Sonora, para entrar de lleno a los espacios informativos, a los espacios deportivos. En el que fue en 93, yo a los 22, 23 años, pido la oportunidad de hacer un programa de béisbol al día, se me da luz verde, me remonto a esos momentos y digo, es que hay gente que batalla muchísimo para recibir oportunidades y se queda lamentablemente en el camino, no llega el talento que debió haber llegado, lamentablemente. Hay grandes personajes en los medios, pero hay grandes también que se quedaron sin la oportunidad. En lo personal tuve, creo, esa fortuna, se acomodaron las cosas. Ese programa en el 93 en Telemax, me remonto a 1993 cuando ni internet estaba en nuestra vida. Y Telemax en el satélite, en aquel entonces, no recuerdo si el Solidaridad o Morelos, pero el punto es que se veía en toda la República Mexicana, nos bajaban muchos sistemas de cable, había presencia de Telemax en 20 y tantos estados de la República Mexicana, en gran parte por el béisbol de los Naranjeros, pero fue justamente un escaparate para un servidor la oportunidad de tener esa participación en los juegos de béisbol de Naranjeros y el programa que a los 23 años empezaba de béisbol mayormente. Entonces, pues sí, empezó muy joven y tuve muchas satisfacciones muy jóvenes, de muy joven, y creo que pocas barreras en el camino, por lo cual agradezco, ¿no? Sí, además el talento, y ya dices tú, el tener esta posibilidad, tal vez no tantas dificultades, pero como bien dicen, mantenerte tantos años y tener una carrera consistente y sólida. Hermosillo, Naranjeros y Ensenada, Baja California, inevitablemente te tengo que preguntar por un gran orgullo de aquí de Ensenada, que es Cornelio García. Sí, Cornelio prácticamente adoptado por Sonora. Sí. Héctor Espino fue el chihuahuense, parecía más sonorense que chihuahuense. Cornelio, pues también ya lo consideramos más sonorense que baja californiano. Yo lo llegué a comentar en algunas ocasiones, en transmisiones. La prueba pudiera estar ahí. Lo llegué a mencionar. Yo no conocí a una persona que se metiera más, que se involucrara más, que invirtiera más tiempo en una comunidad allá en Hermosillo que Cornelio García. Era un figurón. Era un pelotero que era ídolo de muchísimos aficionados allí en su época. Y mira, que ser ídolo en Hermosillo, en béisbol, imagínate lo que esto viene a representar con las grandes figuras que han pasado por esa organización. Cornelio fue un pelotero que respondió, que resolvió, que estuvo para rendir en el campo de juego. Pero yo vi también muchísimas ceremonias de inauguración, de premiación, de lo que tú quieras en el béisbol amateur en Hermosillo. Y Cornelio ahí estaba. Que para la afición, para la niñez, eso influye mucho también a lo mejor en tu amor por el béisbol, el hecho de conocer a esa persona que estás siguiendo en el campo de juego, que tienes ese acercamiento. Es algo de lo que yo considero la magia de la ciudad de Hermosillo. Yo crecí ahí, aunque soy tijuanense, pero crecí con esas figuras, escuchando y en parte viendo a señorones, obviamente como Espino, como Celerino Sánchez, como Calimán Robles, como Maximino León. En fin, la lista es muy grande y en esta época reciente
como Cornelio, como Vinicio Castilla, Rubiel Durazo, Ángel Moreno, en fin. Es una larga lista que no extraña, por lo cual tenga Hermosillo esa riqueza en afición también, el amor al béisbol, pero es que pues han tenido esa fortuna de ver a tantos peloteros del calibre de Cornelio, pero insisto, Cornelio es un caso muy especial. Yo lo dije en algunas ocasiones, no creo que haya habido un pelotero en Naranjeros en la historia que haya dado más a la comunidad en Hermosillo, más tiempo que Cornelio García. Muy bien, ahí está el buen paisano Cornelio de la delegación ensenadense de Maniadero. Te pregunta Víctor Baños, beisbolero, aficionado de los buenos, dice: felicidades Oscar Soria por su gran labor con los D-backs, y preguntar cuáles son los jugadores mexicanos actuales que ve con mayor posibilidad de mantenerse un buen tiempo en la gran carpa. Pues incluso el caso en estos momentos de los que más destaca Andrés Muñoz, lo que está haciendo es fabuloso. Esperemos, Muñoz, quizás el brazo más poderoso mexicano que ha habido en la historia. Es impresionante lo que hace Andrés Muñoz, la velocidad que maneja, la manera como domina. Yo diría que es el pelotero que a lo mejor puede durar más tiempo de los que están actualmente, pero sobre todo en el estrellato, asistir a Juegos de las Estrellas. Mira que está el caso de Oliver Pérez, que es el que más campañas ha tenido en la historia. Oliver, parte abridor, parte relevista. A lo mejor se tiene, ve tú a saber, también es oportunidad mayor de extender más tu carrera siendo relevista. No sé, porque también los relevistas se lesionan. Ayer justamente conversaba con el colega de la transmisión en español, gran pitcher que fue Rodrigo López, sobre Andrés Muñoz, justamente porque Andrés está alcanzando niveles históricos y el punto ese, ojalá tenga salud, ojalá sea un pelotero saludable, porque si se conserva, si se mantiene saludable, y hace rato lo comentaba, de que no es automático con lo que pasa con los Diamondbacks de Arizona, que el mayor reto creo que es la salud que tienen en estos momentos. El deseo de que Muñoz se conserve saludable, porque el talento que tiene es como para llegar a niveles imponentes en el mundo de las ligas mayores. Muy bien, gracias Oscar. De mi parte te agradezco, no queda más que esa palabra para tu trayectoria, reconocimiento, tantos años contándonos historias de béisbol noche a noche. Aquí vamos más a San Diego y obviamente a Los Ángeles, y en Los Ángeles veo este micrófono donde están los números retirados y los Hall of Famers, y veo micrófonos Vince Cooley, Jaime Jarrín. Futuro, sé que será difícil para ti decir trabajo para esto, pero estar ahí también al más alto nivel, ¿se piensa en todo esto, en la inmortalidad para una voz mexicana que se ha consolidado en Grandes Ligas? A ver, disculpa, se cortó un poquito, nada más la pregunta una vez más. Sí, te decía que sí, piensa, sé que será difícil decir trabajo para esto, porque ustedes trabajan por vocación y por su talento y por su trayectoria, es su trabajo, pero se piensa en la inmortalidad, también llega a pasar por la mente. Ok, creo que escuché perfectamente la pregunta. Yo creo que no, me parece que es algo que pues llegan los reconocimientos. Tuve uno de muchas satisfacciones, pero más por lo que ve, creo, en la familia, uno, esa satisfacción que le da a la familia, a los hijos. La cabina que le pusieron mi nombre recientemente en el estadio de los Naranjeros, en el estadio Fernando Valenzuela, lo que viví en ese momento, ver la felicidad de mi familia, pues es algo que lo agradeces, es decir, no es lo que uno está buscando, pero entiendo perfectamente que en el camino se puede dar este tipo de bendiciones y bueno, ya el tiempo dirá. Por lo pronto, uno día a día lo que trata de hacer, Marco, diría, es ofrecer ese respeto a la afición, a todos los que están de alguna manera involucrados con el béisbol, y hacer el mejor trabajo posible día a día. Ya si sobre la marcha llegan cierto tipo de reconocimientos, de satisfacciones a raíz de eso, pues qué mejor, pero sobre todo el que sienta la afición al béisbol que les estás dando su lugar, su respeto en cada transmisión que te preparas para ellos. Oscar, pero finalmente uno se va estableciendo metas. ¿Hay un bucket list, alguna lista de pendientes de Oscar Soria? ¿Algo que te haga falta? No, pues
El estar con salud, básicamente, en el retiro, ¿no? El estar llegando con buena salud, diría que eso es pues es de hecho lo más preciado, ¿verdad? En Bucket List, pues yo creo que el simple hecho de estar transmitiendo ligas mayores llena todos los puntos para un servidor día a día y lo valoro, créeme. Incluso en Hermosillo, vuelvo a mencionar la palabra, la dicha, en Hermosillo es algo fabuloso también lo que es ese escenario, lo que es esa liga, en lo que se ha convertido la Liga Mexicana del Pacífico. El hecho de llegar, eso en algunas ocasiones me pasa, ver la entrada al estadio, lo bello y entendiendo que es el sueño de tantas personas, nada más estar, ser testigos de ese partido, que pagan lo que sea por viajar y entrar a un estadio de béisbol. Pues en mi caso, que es a lo que me dedico, lo que me da de comer, lo que me ha dado el sustento, pues yo creo que con eso es suficiente. Creo que ya viene todo, ¿no? Simplemente es entrar con salud a la edad de retiro. Muy bien, Oscar, la verdad que ha sido una muy interesante sala contigo, platicar acerca de tu trayectoria, parte de ella, de una exitosa carrera en los medios. Te agradecemos mucho tu tiempo, campeón. Sabemos que también tu agenda ahí de repente se aprieta por la cuestión de ir allá al estadio, preparar todo tu trabajo para este partido de hoy. Le deseamos la mejor de la suerte al equipo de los Diamantes de Arizona y que venga otro anillito ahí para tu mano, ¿no? Como aquel 2001. Ojalá. Muchas gracias, Marco Antonio, Ángel, muy agradecido por este espacio que me conceden y un abrazo, un saludo a toda la gente de Baja California.